La Consellería ha adaptado una directiva europea del año 92 que sugería a todos los países miembros que hicieran algo para conservar de alguna manera esa biodiversidad que estamos perdiendo a pasos agigantados. Entonces, la Comunidad Económica Europea, que es lo único que hace es dar directivas, y luego esas directivas cada país las adapta a su territorio y crea las figuras de protección adecuadas para ese fin. Aquí en nuestra comunidad la figura es la microreserva de flora, que se creó en el 94, 2 años después de que Europa nos dio esa directiva, para la 92-43. Tecleáis en Google directiva 92/43, CEE, y ahí os sale todo el texto, ¿no? Y después tecleáis microreservas de flora. Bueno, si tecleáis eso ahí apareceré yo, pero vais al decreto 284 de la Consellería y ahí os describe toda la normativa que salió en ese año, ¿no? Entonces, digamos que en el 94, cuando se crea la figura de la microreserva, la Consellería lo que hace es designar 2 botánicos por cada una de las 3 provincias que prospectan el territorio y hacen un primer inventario de las especies que son endémicas, raras o están amenazadas. Las endémicas ya sabéis lo que es, plantas exclusivas del lugar, este es un endemismo. Raras son aquellas que, aunque fuera de aquí sean relativamente abundantes, aquí son sumamente escasas. Por ejemplo, la Corema album, que tenemos en la Sierra Helada, es una planta relativamente común en toda la costa cantábrica, pero que en el Mediterráneo la única población está ahí, en Sierra Helada, Corema album. En casa de Carolo. ¿Eh? En casa de Carolo está. Sí, es verdad. Sierra Helada. Esa no la conocerás, porque hay 3 matas que están en la parte más inaccesible de Sierra Helada, las dunas rampantes, las dunas fósiles que hay en el lado. Otro ejemplo de ese tipo puede ser, por ejemplo, el Asplenium marinum, que es un helecho que está dentro de una cueva que hay en la Cala Granadella. Asplenium marinum, un helecho típico de la cornisa cantábrica, pero que en todo el Mediterráneo solo hay 2 poblaciones, una en Gerona y esa. Bueno, esas son plantas raras. Y la otra es en periodo de extinción. En periodo de extinción son aquellas que, de alguna manera, están compitiendo con nosotros. Ya saben que la que compite con nosotros siempre pierde. Entonces, un ejemplo típico de esas, por ejemplo, es el Limonium de Rigual, don Abelardo Rigual. De la farmacia. Exactamente, el de la farmacia de la estación. Esa planta además tiene, bueno, aquí en Alicante decimos que tenemos 8 especies del género Limonium que son endémicas, son exclusivas. Pero esta en concreto, el Limonium de don Abelardo, tiene la dificultad de vivir en un hábitat que no tiene futuro, en una palabra, porque vive, no sé si conocéis en Denia la zona de Les Rotes. ¿Conocéis aquello? Sí. Les Rotes es una franja de costa que está formado por un conglomerado de piedra, canto rodado y arena compactada. Entonces es un sustrato muy débil. El hidrodinamismo se lo va comiendo por abajo y cada año, cada 2 años hay un derrumbe. Eso por la parte del mar, es decir, ese sería el enemigo natural del hábitat del Limonium riguali. Pero es que por tierra estamos nosotros, allí con las construcciones y los paseos. Con lo cual tiene una estrecha franja, cada vez más pequeña. Afortunadamente por el lado de tierra ya se ha detenido, con el paseo ya no se permite hacer más, pero el mar se va a ir comiendo cada año su territorio. Entonces es una planta en peligro de extinción. También son amenazadas por las plantas de las dunas, por ejemplo, y no siempre somos nosotros los enemigos, a veces son los enemigos naturales. Las dunas ya sabéis que tienen mucha movilidad, entonces unas plantas tienen su momento álgido, que están bien, pero 5 años después están enterradas, porque la duna se ha movido. Entonces, ese tipo de plantas también están protegidas. ¿Y eso produce un cambio ecológico en la zona, que desaparezcan algunas especies? Sí, hombre, producen muchas cosas. Para empezar, la mayor parte de las moléculas que vosotros recetáis hoy en día, originalmente han sido sintetizadas por plantas. Hoy ya los laboratorios las sintetizan todas, pero bueno, incluso todavía quedan medicamentos como el tanaquene, que es un extracto de Ginkgo biloba, por ejemplo, y así muchas plantas. Es decir, que cada vez que se pierde una planta, se pierde una información. Pensad que las plantas, a diferencia de los animales, tienen que solucionar todos sus problemas mediante estrategias químicas. Las plantas son laboratorios químicos para resolver diferentes problemas que les va planteando el medio.
Entonces, esos procesos de solución de problemas son los que interesan a las personas. Y cuanto más rara, o cuanto más difícil, o cuanto más en un hábitat más difícil esté, más interesante puede ser el proceso mediante el cual la planta sobrevive año tras año. Por lo tanto, si nos perdemos eso, nos perdemos una información. Aparte de que moralmente tampoco tenemos ningún derecho a eliminar esas plantas. De forma que de alguna manera yo pienso que hay que hacer todo lo que se pueda para preservar la biodiversidad. En principio por la fuente de información que es, y en segundo lugar porque estaban ahí antes que nosotros, ¿no? Entonces, tal es la importancia que, ya digo, la Directiva 9243 va en esa línea de proteger todas las especies. Y en esa línea es en la que estoy yo con la asignatura que llevo en la Universidad para Mayores, que es la de divulgación de esos espacios que, como os estaba diciendo antes, una vez prospectados los territorios, las 3 provincias, se publicó un primer texto en donde aparecieron unas 300 y pico especies que merecían ese tratamiento especial porque eran endémicas, eran raras o estaban amenazadas. Y con ese primer inventario se empezaron a declarar 4 años después, en el 99, las primeras microreservas. Lo de micro viene porque tienen que ser espacios, no hace falta que sean grandes espacios, sino que lo que se trata es de recoger muchos lugares pequeños en donde haya poblaciones importantes de alguna de esas especies. Es decir, que aquí se va más a la cantidad que a la extensión. Por lo tanto, hay algunos casos aquí en Alicante, por ejemplo, donde se han tenido que hacer 3 microreservas anexas porque la ley no permite que tengan más de 20 hectáreas. Toda la cumbre de Aitana, por ejemplo, allí hay 3 microreservas. La última se creó el año pasado, que es la de la Peña de la Fonbella, que ha unido 2 que ya estaban creadas antes, una del Paseo de la Raposa y otra del Runar de Steixos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en Sorrella, con las Agulles dels Frades, que ahí hay 3 juntas, y bueno, y en otros lugares donde la abundancia de esa especie hace que haya más de una microreserva. Pero normalmente las microreservas siempre están en pequeños fragmentos, una roquita, por ejemplo, en el Cabo de San Antonio, ¿lo conocéis? En Javea, allí abajo hay una roca que se llama el Escull, el Illao de la Mona. Es una roca que tendrá como mucho 5 metros de ancho por 5 de largo y de alto otros 5, una piedra en medio del mar. Bueno, pues esa piedra tiene, por ejemplo, la Medicago citrina, que es una especie exclusiva de aquí, que solo está en Columbretes y ahí. Y también la Silene difac, las 2 especies de interés prioritario, microreserva de flora. Entonces las microreservas de flora se crean principalmente en territorios que sean del Estado, porque por un lado esos son los menos manipulados por el ser humano, pero por otro son los más fáciles para la administración de declarar microreserva. Y entonces en esas microreservas, que a día de hoy en Alicante hay 108, pues se conserva un total de 191 especies que tienen interés prioritario. Una de ellas es esta y otra es esta. Estas 2 son típicas de saladares. Artemisia lucéntica, ya se ha arrugado un poquito. Si queréis olerla, pasarla y olerla. Ojo que aquí le llaman la herba pudenta. Sí. Podéis tocar con los dedos y oleros los dedos, está entre la aceite. Más que de saladares, de algepsars, sí, ¿no? De sales de yeso. De yeso. Son yesos, más que sales de cloruros, son de sulfatos. Esa protección Sulfats. está para los árboles, porque está para todas las especies.